Saludos desde Euronews. Visto para sentencia el juicio del Procés, hoy hemos seguido de cerca la conclusión del gran proceso contra el independentismo o el soberanismo en Cataluña, también la represión de las manifestaciones pro democracia en Hong Kong por parte del gobierno chino, la intervención del gobierno británico para poner fin a las emisiones de efecto invernadero, también a la mala suerte del ciclista Chris Froome, al que un accidente deja fuera del Tour. Hay bastante más. Aquí tienen las claves del día en 15 minutos. Visto para sentencia el juicio del Procés, los abogados de los políticos procesados asumen la desobediencia y niegan rebelión en los alegatos finales. Violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías en Hong Kong protestan contra la polémica propuesta de ley de extradición a China del gobierno hongkonés. El Reino Unido se compromete a dejar de emitir gases de efecto invernadero en 2050 en una enmienda de aplicación automática a la actual ley que ha presentado Theresa May. Chris Froome no tomará la salida en el próximo Tour de Francia tras sufrir una grave caída hoy antes del contrarreloj del Critérium del Dauphiné. Poco después de que concluyera el juicio contra los políticos catalanes acusados de desobediencia y rebelión, las calles de Barcelona han hecho oír la voz de los que se han opuesto al proceso del Supremo. Es el testimonio, en diversos puntos de Cataluña, del descontento y rechazo a lo que los manifestantes han visto como represión del derecho a decidir. Es la conclusión final del juicio al independentismo catalán 4 meses después que queda visto para sentencia. Oriol Junqueras comenzó agradeciendo al tribunal haberle dado la palabra después de tanto tiempo, dijo, privado de ella. Hablar y escuchar, declaró ante el tribunal, es la base de cualquier entendimiento. Concluye el juicio al independentismo catalán 4 meses y 52 sesiones después. Queda visto para sentencia tras las últimas intervenciones de las defensas y de los 12 líderes independentistas sentados en el banquillo de los acusados. Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia. Ha iniciado el turno de alegatos finales el principal acusado, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para el que la Fiscalía pide 25 años de cárcel. Junqueras ha comenzado agradeciendo al tribunal haberle dado la palabra después de tanto tiempo privado de ella, porque hablar y escuchar, ha dicho, es la base de cualquier entendimiento. La voluntad de diálogo, de negociación y acuerdo desde el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales jamás debería ser un delito. Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido. En la misma línea, el exconseller Raúl Romeva ha asegurado que pase lo que pase seguirán con la mano tendida. La Fiscalía calificó la semana pasada de golpe de Estado con violencia lo ocurrido en Cataluña en octubre de 2017, una interpretación que las defensas de Cuixart, Forcadell y Bassa han coincidido en calificar de exageraciones. Acusan a la Fiscalía de tergiversar los hechos para que sus conductas durante el proceso encajen en el delito de rebelión. A solicitar la absolución de mi defendida. En sus alegatos finales, los abogados de la defensa han reclamado la absolución de sus clientes. Reconocen que hubo desobediencia, pero rebaten los delitos de rebelión y malversación. El proceso a los políticos independentistas y soberanistas catalanes es para muchos una herida no cicatrizada con una evolución lenta cuanto menos. Tratamos de los ecos de un juicio de duración y expectación sin precedentes, con el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega. Un juicio que puede marcar el futuro político de España, único en la democracia del país. Así se ha tratado la vista oral que comenzó el pasado 12 de febrero en el Tribunal Supremo contra 12 líderes independentistas catalanes acusados de rebelión, sedición y malversación por el conocido como Procés. Rodeado de una enorme expectación mediática, este miércoles el juicio ha llegado a su fin con los alegatos de las defensas y la última palabra de los acusados. La cuestión nuclear es si ha habido violencia o no que integre el delito de rebelión. Para mí esa es la cuestión fundamental y yo creo que las acusaciones, empezando por el Ministerio Fiscal, siguen sosteniendo que se trataba de una trama organizada en la cual no solamente son el 20 de septiembre y 1 de octubre, sino que es una trama dilatada en el tiempo con episodios de violencia, mientras que las defensas lo único que han sostenido es que efectivamente ha habido una declaración de independencia,
pero no ha habido violencia. Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, no recuerda otro juicio a nivel mundial que como este haya tenido una retransmisión en streaming a tiempo real de lo que ocurría en la sala de vistas. Yo creo que es una forma que tienen los ciudadanos de fiscalizar la actividad jurisdiccional de los tribunales españoles. Y eso son motivos más que suficientes para hacer que se prescinda de cualquier tipo de observadores, nacionales o internacionales. La transparencia era clave en este proceso que los independentistas califican de farsa, un auténtico examen para la imagen del sistema judicial español. El sistema judicial español responde a los estándares europeos sobre justicia. Los derechos y garantías creo que aquí se preservan como en otro país de la Unión Europea y es indudable que hay presiones e influencias políticas. Eso es algo que no podemos negar y desde luego los jueces no pueden aislarse. Ahora bien, yo creo que son jueces profesionales con una dilatada experiencia y hace que sean más inmunes a las presiones políticas. La sentencia llegará antes de final de año y probablemente acabe llegando a los tribunales europeos. La policía china ha cargado contra los manifestantes pro democracia de Hong Kong con pelotas de goma, gas lacrimógeno y una enérgica ofensiva cuerpo a cuerpo. El intento de conservar en la excolonia británica recursos y procedimientos democráticos se enfrenta día a día con la política del gobierno chino de silenciar voces disidentes, facilitar la extradición de detenidos al continente y, en consecuencia, reducir las reservas democráticas de Hong Kong. Esto que van a ver es lo que queda del olvidado y ya viejo lema de un país, dos sistemas. La violencia se ha apoderado de las calles. Miles de manifestantes han mantenido violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden en Hong Kong. Los ciudadanos protestan contra la polémica propuesta de ley de extradición a China que el gobierno hongkonés pretende llevar adelante. La segunda lectura de la proposición, prevista este miércoles, fue pospuesta hasta nuevo aviso ante las masivas manifestaciones de los ciudadanos. El gobierno de Hong Kong hace un llamamiento a las personas que bloquean las carreteras para que detengan sus acciones y permitan que el tráfico pueda volver a la normalidad lo antes posible. Me gustaría pedir a los manifestantes que mantengan la calma, abandonen el lugar lo antes posible y no cometan ningún crimen. El gobierno intenta que se adopte un proyecto de ley que autorice la extradición a todas las jurisdicciones con las que no existe ningún acuerdo bilateral, incluida la China continental. Así pretende llenar un vacío legal y evitar que Hong Kong sea un refugio para algunos delincuentes. Los opositores temen quedar atrapados en un sistema judicial chino opaco y politizado. Múltiples detenidos en Moscú por las protestas contra la detención del periodista Iván Golunov, puesto en libertad este martes después de que un tribunal rechazara la tenencia de drogas ilegales que le atribuían. Los policías implicados se enfrentan a una acusación de simulación de delito y denuncia falsa. Entre los detenidos en la calle, como tantas otras veces, el opositor Alexei Navalny. A pesar de haber sido puesto en libertad, la detención de Iván Golunov sigue agitando las calles de Moscú. Miles de personas se manifestaron este miércoles en la capital rusa en protesta por el arresto la semana pasada del periodista de investigación. Las autoridades habían declarado ilegal la concentración, lo que se tradujo en más de 200 detenciones por parte de la policía. Entre ellas la del opositor Alexei Navalny. Golunov, conocido por sus trabajos de investigación sobre la corrupción política en el país, era detenido el pasado jueves por presunto tráfico de drogas. Este martes será no obstante puesto en libertad por falta de pruebas y ante las muchas críticas que denunciaban un montaje para inculpar al periodista. El gobierno ha informado de haber suspendido de sus funciones a los agentes que arrestaron a Golunov hasta que se esclarezcan las causas del mismo. Si ayer fue Canadá, el estado que adoptó medidas radicales contra el uso de plásticos desechables, hoy ha sido el Reino Unido el que aplica leyes de choque contra el deterioro ambiental del planeta. Una enmienda a la actual legislación establece que para 2050 no habría emisión de gases de efecto invernadero. Una medida que para su eficacia necesita de acciones paralelas y simultáneas en el resto del mundo. El Reino Unido dejará de emitir gases de efecto invernadero para el año 2050.
Un compromiso que podría convertirse en el legado de Theresa May, que ha reconocido que es un plan ambicioso, pero necesario para proteger a nuestro planeta para las futuras generaciones. Este miércoles, la primera ministra en funciones lo presentará al Parlamento británico como una enmienda a la actual legislación sobre el clima, por lo que no requiere votación. El objetivo hasta ahora era reducir para este año en un 80% el nivel de las emisiones de CO2 registrado en los años 90. El Reino Unido se convierte así en el primer país del G7 en llegar tan lejos en la lucha contra el cambio climático y espera con ello animar a otras naciones a seguir la misma senda. La medida había sido recomendada el mes pasado por un comité independiente especializado. Exigirá importantes inversiones en muchos sectores implicados de la economía británica, como el de la producción de energías renovables. El automovilístico será otro de los grandes afectados. Grupos de activistas se han quejado, sin embargo, de que esto no resulta suficiente para cumplir el Acuerdo de París de 2015, que se propone limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados. Trump airea secretos, o al menos documentos discretos, de negociación con México. No hay nada que ocultar, respondió después de que aportara involuntariamente detalles sobre las medidas que toma para que quede olvidada la promesa del famoso muro que México iba a construir y que iban a pagar los mexicanos. Víctima de su vanidad, Donald Trump ha desvelado sin querer el acuerdo secreto con México. El presidente estadounidense alardeaba ante la prensa de que buena parte del pacto migratorio aún no había sido desvelado, cuando para probarlo sacó de su chaqueta el documento. Aquí está, dijo agitándolo en el aire. Pero Trump no había contado con que la luz dejaría ver el texto a través de la página, una oportunidad aprovechada por los periodistas para descifrarlo. En principio, ningún misterio. El documento indica que México tiene 45 días para reducir el flujo migratorio que atraviesa su territorio con destino a Estados Unidos, algo que ya se sabía. México ya ha comenzado el despliegue de 6.000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, como ha confirmado el ministro de Exteriores, sin tanto recelos a la hora de detallar el acuerdo para mostrar, según dijo, que no hay nada oculto. Aquí está. Hoy se empezó el despliegue y es en el sur, en toda la línea fronteriza. Según el ministro mexicano, si en 45 días Washington no está satisfecho con el resultado, se volverán a sentar a negociar, sin duda con el fantasma del castigo arancelario de Trump de nuevo sobre la mesa. Mientras, entre la obstinación y la desesperación, los migrantes centroamericanos siguen cruzando el río Suchiate en dirección a Estados Unidos. Era uno de los favoritos del próximo Tour de Francia, que veremos a partir del 6 de julio. Chris Froome ha sufrido una grave caída antes de la contrarreloj del Critérium del Dauphiné. Parece que la recuperación va a ser larga. Información de Juan Aldeondo. Hecatombe en el ciclismo. Chris Froome no podrá disputar el próximo Tour de Francia tras sufrir una fractura de fémur. El ciclista británico sufrió una grave caída este miércoles en tierras francesas que le mantendrá alejado del pelotón varias semanas. Froome reconocía el trazado de la contrarreloj que iba a disputar por la tarde en torno a Rouen en la cuarta etapa del Critérium del Dauphiné. Descendía a gran velocidad de una cuesta cuando, al parecer, una ráfaga de viento le desequilibró y terminó por estrellarse de forma brutal contra un muro. Con 4 títulos de campeón del Tour, Froome tendrá que esperar para poder entrar en el selecto grupo de pentacampeones de la carrera por etapas más prestigiosa del mundo. Ausente el ciclista nacido en Kenia, el Team Ineos apostará por el galés Geraint Thomas como jefe de filas. El vigente campeón de la Ronda Gala liderará un equipo que, salvo percance de última hora, contará también con la baza del portentoso colombiano Egan Bernal para ganar la prueba. Shaft vuelve a Harlem. Un icono de los 70 a la manera de un 007 afroamericano devuelve a la pantalla al octogenario Shaft original, Richard Roundtree, a Samuel Jackson, que recogió el testigo y presenta a un nieto en la ficción. Es la quinta película del personaje, siempre acompañado por la música de Isaac Hayes. El detective Shaft vuelve a la gran pantalla 2 décadas después. Y lo hace reuniendo a 3 generaciones de investigadores con personalidades y maneras de ver la vida muy diferentes,
y combinando la acción con buenas dosis de humor. La nueva entrega de la saga acaba de estrenarse en Nueva York. Reúne al detective original John Shaft, interpretado desde 1971 por Richard Roundtree, su hijo encarnado por Samuel L. Jackson y su nieto, al que da vida el actor Jesse Usher. Completan el elenco Alexandra Shipp y Regina Hall. El productor de la película quiso desviarse del género de acción y aventura. John Davis se acerca y dice, queremos hacer una comedia. Yo digo, bueno, es Shaft, ¿sabes? Acción, aventura. Él dice, bueno, comedia de acción. Contesto, vale, mientras no lo convirtamos en un bufón, podemos ver lo que hacemos con eso. Y él dice, bueno, 3 generaciones de Shaft. Un hijo con el que has estado un poco desconectado y tienes que enseñarle a ser un Shaft. Puede ser divertido. El director nos habla de la importancia de la música en la saga, cuya primera entrega ganó 2 premios Grammy y un Oscar. Fue muy divertido porque sabía que tenía que lidiar con 3 generaciones y sin duda íbamos a tener el tema Shaft. Pero yo soy un adicto del hip hop de la vieja escuela, también del rhythm and blues de la vieja escuela. Tras conocer a Sam y leer el guión empecé a pensar, ¿cómo vas a representar la música en esta película? Y que con suerte todo el mundo se divierta tanto como yo haciéndolo. La nueva entrega de Shaft en las salas de Estados Unidos a partir del 14 de junio. Y hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Lo que pasa en cada momento pueden seguirlo en nuestra programación, también en la página web y en las redes sociales. Euronews sigue ahora con ustedes con más información. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana a la misma hora.